Ya sabemos que nosotros podemos crear un dato, por ejemplo, una cadena de texto que tenga un 2 y guardarlo en una variable, y también puede ser uno numérico que también sea un 2. Estos datos son diferentes, ¿no? Porque uno es una cadena de texto y el otro es un dato numérico. En memoria se almacenan y se representan de forma distinta. Si nosotros intentamos, por ejemplo, utilizar el operador más entre dos números, esto va a sumarlos. Si hacemos lo mismo, pero a uno de esos datos lo hacemos como cadena de texto, lo que va a hacer es concatenarlo, o sea, unir los dos datos en una cadena de texto. Si nosotros de repente queremos crear dos números que va a ingresar el usuario y queremos mostrar este resultado, lo que va a pasar es que cuando nosotros recarguemos e ingresemos, por ejemplo, 2 y 4, nos va a mostrar 24. Esto es porque justamente, si nosotros venimos a la consola y mostramos N1 y N2, son datos de tipo string, cadenas de texto. Entonces, cuando nosotros usamos el operador más, lo que hace es unirlos en vez de sumarlos, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es convertir a estas cadenas de texto en datos de tipo numérico para así poder hacer la operación de suma. Para eso existe una función que se llama parseInt, que lo que hace es parsear un string, una cadena de texto, para convertirla a entero. ParseInt puede recibir dos parámetros. Nosotros ahora lo vamos a usar con 1 y el primero que recibe es simplemente la cadena de texto que nosotros queremos transformar a número. Por ejemplo, un 2. Fíjense que si ejecutamos esto nos devuelve el 2, o si hacemos 23, lo mismo nos devuelve 23. Y eso, bueno, lo podemos almacenar, por ejemplo, en una variable, ¿no? Entonces edad guarda el resultado de esa operación de parseInt. Si nosotros a parseInt le pasamos cualquier otra cosa que no sea un número, devuelve none, que quiere decir not a number, ¿no? No es un número. Entonces falla la operación y devuelve ese dato. Además, si nosotros necesitamos convertir de un string a un número decimal, también podemos usar parsefloat en vez de int y, por ejemplo, decirle que quiero transformar el string 20.15, ¿no? Y me devuelve el número decimal 20.15. Ya conociendo esto, podríamos venir entonces a nuestro código y crear dos variables nuevas. Y estas variables lo que van a almacenar es el resultado de esa operación de parseo. En este caso el usuario ingresa un texto que va a ser un número, se guarda en la variable n1 y después la variable n1 se usa para convertirse a un dato de tipo numérico. Y finalmente se almacena en n1 numérico. Lo mismo con n2 y n2 numérico. Entonces al final, en vez de hacer la suma entre n1 y n2, hacemos la suma entre n1 numérico y n2 numérico. Si recargamos y probamos de vuelta 2 más 4, ahora sí da 6. También podríamos escribirlo de esta manera. El funcionamiento sería el mismo, solamente que lo que hacemos es primero asignarle a n1 un valor, inicializarlo con prompt, pero después cambiárselo, ¿no? Esto funcionaría. También podríamos hacerlo de esta manera, o sea que primero se va a hacer la operación de conversión de ambas cadenas de texto y una vez que están convertidas a tipos numéricos se hace la suma. Esto se puede hacer todavía más compacto de esta manera. El usuario ingresa el dato y ni bien se ingresa ya se pone adentro del parseInt, se ejecuta la operación del parseInt y una vez que se obtiene el número se guarda en n1. Lo mismo con n2, entonces después directamente se hace en una línea el resultado. Todas las formas funcionan igual. Si a ustedes les sirve y les es más fácil crearlos en variables separadas, entonces háganlo de esa manera, pero si lo quieren hacer más compacto también puede servir. Lo importante es que el código siempre sea legible, fácil de leer, que uno lea la línea rápido y ya entienda qué es lo que hace.